Sí, alguien de Tegucigalpa de que no lo haya notado, voy a decirlo para que Brian Gutiérrez, ya aquí lo estoy viendo, ya lo anoté, Andrea Rodríguez, David Perdomo, Merly Yorleni Rojas, Fátima Dinora Salgado. No sé si alguien de Tegucigalpa no lo he mencionado para que me... Eh, Jorge Licenciado Lozano, licenciado. Heidi Pavón. Jorge Lozano. Sí, Licenciado Heidi Pavón de Tegucigalpa. Jorge Lozano y Heidi Pavón. Heidi Pavón. Ok. Sí, entonces ya están todos, ¿verdad? Ya los tengo anotados para llevar control y reportar al compañero de... Esperemos que se mejore, ¿verdad? Pronto. El tutor, amigo tutor de Tegucigalpa. Bueno, entonces nos quedamos por acá, ¿verdad? Nos piden derivar y igual a 2x cuadrado más 3x elevado a la 1 medio. Identificamos la expresión u, lo que está dentro del paréntesis, y n va a ser igual a 1 medio. Derivamos, derivada de u sería derivar cada término. 2, derivada de x cuadrado sería 2x. Quedaría 2 por 2x, 4x, porque 2 constante multiplica, ¿verdad? 2 pasa a multiplicar y el exponente se le resta una unidad. Y derivada de 3x va a quedar igual a 3. Entonces, derivada de u queda 4x más 3. Evaluamos en fórmula de regla de la cadena. Que la regla de la cadena... Bueno. Ya vuelvo a compartir. Bien. La regla de la cadena nos dice que derivada de la función potencia n por u a la n menos 1 por derivada de u. 1. Entonces, n, que es un medio, por u a la n menos 1 sería la misma expresión, pero le vamos a restar 1 arriba, ¿verdad? Esto lo pueden hacer de un solo, ¿verdad? No, es por cuestión didáctica que lo vuelvo a poner. Indicar redondeza. Un medio a la menos 1 por la derivada de u, ¿verdad? Que es la que sacamos acá. Entonces la respuesta final va a ser un medio por 2x a la 2 más 3x a la menos un medio después de restar, ¿verdad? El exponente original menos 1 va a quedar negativo un medio por la derivada de u, que es 4x más 3, y ahí lo pueden dejar, ¿verdad? Y ahí la respuesta queda así expresada. Regla de la potencia regla de la cadena para una función potencia. Ahora, análisis marginal. La derivada tiene varias aplicaciones en la administración y la economía, en la construcción de lo que denominamos tasas marginales. En este campo, la palabra marginal se utiliza para indicar una derivada. Esto es una tasa de cambio. Por ejemplo, el costo marginal. Definimos el costo marginal como el valor límite del costo promedio por artículo extra, cuando este número de artículos extra tiende a 0. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra, es decir, el costo promedio instantáneo, ¿verdad? Un cambio instantáneo, cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. El costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función de costo con respecto a la cantidad producida. Favor de... los audios. Bien.
Entonces, el costo marginal no es otra cosa que derivar la función de costo. Entonces, aquí se pone la notación con comita, ¿verdad? El costo marginal mide la tasa con que el costo se incrementa con respecto al incremento de la cantidad producida. Ejemplo 1. Si la función de costo marginal en una fábrica está dada por C de X igual 200 más 0.03 X cuadrado, encuentre la función de costo marginal y evalúe el costo marginal cuando la producción en unidades es 50, X igual a 50, X igual a 100, X igual a 150. Resolución. Derivamos la función de costo marginal. Entonces, derivada de 200 da 0. Derivada de 0.03. X cuadrado 0.03. Una constante multiplica por la derivada de X cuadrado, que es 2X. Esto me va a dar 0.06X. Esta función, el costo marginal, da el costo promedio por artículo de crecimiento de la producción por una pequeña cantidad, dado que ya se han producido X artículos. Cuando se han producido 50 unidades, el costo marginal de los artículos extra está dado por la expresión de la derivada, ¿verdad? 0.06X. Si X es igual a 50, el costo marginal será 0.06 evaluado en 50 por 50, ¿verdad? Esto es igual a 3. Si X es igual a 100, el costo marginal será 0.06 por 100, que esto va a ser igual a 6. Y si el costo marginal es 150, el costo marginal, evaluando en la función de derivada del costo, ¿verdad? Va a ser 0.06 por 150 igual a 9. Formalmente podemos decir que el costo de producir el artículo número 51 es de $3. El artículo 101 es de $6 y el artículo número 151 cuesta, aquí tengo cuesta $9, ¿verdad? 9, artículo 151 cuesta $9. Es decir, que el costo marginal da el costo de una unidad extra si se incrementa una unidad en la producción. Es decir, el costo marginal es un costo bien pequeño, una tendencia, ¿verdad? Como es la tasa de cambio promedio instantánea, ¿verdad? A un cierto nivel de producción. Entonces puede decir como que es el costo de la unidad extra después del nivel de producción que nos da, ¿verdad? Estos valores que obtenemos. Ingreso y utilidad marginales. Ahora consideramos los ingresos derivados de la venta de los productos o servicios de una empresa. Si R de X denota el ingreso en dólares por la venta de X artículos, definimos el ingreso marginal como la derivada de RX. Esta es la función de ingreso. Entonces, ingreso marginal no es otra cosa que la derivada de la función de ingreso. Ejemplo 2, ingreso marginal. Si la función de ingreso está dada por 10X menos 0.01X cuadrado, en donde X es el número de artículos vendidos, determine el ingreso marginal. Evalúe el ingreso marginal cuando X es igual a 200. Solución, derivamos función dada de ingreso RX. Entonces la derivada de 10X es 10, ¿verdad? De las primeras fórmulas de derivadas. Entonces la derivada de CX dice que es la constante, es 10. Derivada de 0.01X cuadrado, 0.01, multiplica por la derivada de X cuadrado. 2 pasa a multiplicar por X y queda con un exponente 1 después de restar. Entonces nos va a quedar la función de ingreso marginal 10 menos 0.02X. Esto nos da el ingreso marginal cuando se vende un número arbitrario X de artículos. Si X es igual a 200, obtenemos un ingreso marginal de. Sustituimos en la función de ingreso marginal 10
menos 0.02 por 200, esto es 10 menos 4, igual a 6. Así que cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento, por pequeño, en las ventas provoca un aumento en los ingresos de 6 por artículo, de $6 por artículo. Ahora, la utilidad de una empresa que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y los costos. Si la función de ingreso es RX cuando se venden X artículos y si la función de costo es C de X, al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad obtenida por producir y vender X artículos está dada por U de X igual RX menos C de X, ingresos menos costos. La derivada de la utilidad de X se denomina utilidad marginal y representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Ejemplo, utilidad marginal. Si en una fábrica la función de costo está dada por C de X igual 500 más 20X y la función de ingreso está dada por RX igual 80X menos 0.01X cuadrado, calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades. Y también en el caso que se produzcan y vendan 400 unidades. La utilidad generada por la producción y venta de X artículos está dada por RX menos C de X, ¿verdad? Por tanto, la utilidad marginal va a estar dada por la diferencia de las derivadas, ¿verdad? De RX menos de la derivada del costo de X. Por tanto, para ingreso y costo derivamos las respectivas funciones. R de X va a ser 80 menos 0.02. Como aquí es 80X, la derivada del primer término va a ser 80. Y la derivada de aquí va a ser 0.01 por 2X. ¿verdad? Por eso nos queda 80 menos 0.02X. Y la derivada del costo, como el 5000 es constante, se da C0 y 20X va a quedar una constante, 20. Por tanto, la utilidad marginal restamos las funciones de derivada de R menos la derivada del costo. Sería 80 menos 0.02X menos 20, ¿verdad? Reducimos términos semejantes, me va a quedar 80 menos 20, 60. Entonces, 0.02X que no tiene semejante, solo se copia. Entonces, la utilidad marginal derivada de la utilidad va a ser 0.02 negativo X más 60 en la función de utilidad marginal. Si X es igual a 150, la utilidad marginal la sustituimos en la expresión. Sería 0.02 negativo por 150 más 60. Esto me va a dar 30. Así pues, cuando se producen 150 artículos, la utilidad marginal, esto es la utilidad extra, por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una pequeña cantidad, va a ser de 30 $30. Y cuando X es igual a 400, la utilidad marginal se obtiene evaluando, ¿verdad? Vamos aquí, vamos a indicar acá, ¿verdad? Que se va evaluando. Ya de una vez para indicar de que ya en una cierta cantidad se va a obtener evaluando, ¿verdad? Ahí. En consecuencia, ¿verdad? Si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida de 20. Entonces, el signo negativo, ¿verdad? Que aquí la utilidad marginal, el signo negativo significa que hay una pérdida de $20 en la una unidad adicional, ¿verdad? Es decir, la 401 unidad.
Entonces, así es como, estos son los ejemplos de costo marginal, ¿verdad? De ingreso marginal que solo se obtiene derivando la función de costo, ingreso, utilidad, según lo que nos planteen. Y la función de utilidad marginal se obtiene de la resta de las funciones de ingreso marginal y costo menos costo marginal, ¿verdad? Y se evalúa según el valor de X que nos den. Bueno, esto es lo que corresponde a costos marginales, ¿verdad? Ingresos y utilidades marginales. Tema 5. Ya con el que terminaríamos, ¿verdad? Esperemos que... Tema 5. Derivadas logarítmicas y exponenciales. Ahora, para los alumnos del Paraíso, que son los de mi curso, parte de estos temas se van a evaluar, ¿verdad? Creo que este tema, el último, se va a evaluar en examen en línea. Y los anteriores se van a evaluar en el examen escrito, ¿verdad? Bueno, los más importantes. Yo les antes del examen yo les voy a indicar qué es lo que entra para el examen escrito y cuál es lo que entra en examen en línea. Bueno, haciendo un recordatorio, las funciones logarítmicas. Ajá. Diga. Disculpe que me interrumpa. En la guía vienen todos los temas. No, en la guía sí vienen todos los temas. Porque ahora solo son 3 guías. La guía sí. Ah, ok, listo. Derivadas, entonces, haciendo un repaso, las funciones logarítmicas y ¿Cuándo va a exponenciales, estar disponible la guía? por muy tarde mañana, por muy tarde. No, hoy en la noche, ¿verdad? Bueno, las funciones logarítmicas y exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea de personas, bacterias, microorganismos, en general, pruebas carbono 14, temperaturas, circuitos eléctricos y varios más. Una función es exponencial o logarítmica si variable independiente X aparece dentro de algún logaritmo o como un exponente. Entonces, haciendo un recordatorio, aquí mostramos las gráficas de las funciones exponenciales, ¿verdad? Aquí un ejemplo, y igual a la 2x y y igual a la 2 a la menos x. Aquí están expresadas, ¿verdad? Es decir, y igual a 1/2 a la x. Y ejemplo de una de funciones logarítmicas. Logaritmo natural de x y logaritmo base de a de x. Para calcular la derivada de las funciones logarítmica y exponencial, se aplican teoremas específicos. La siguiente lista de fórmulas muestra los teoremas que se utilizan en el cálculo de las derivadas de esta sección. Entonces, formulario de derivadas de funciones logarítmicas y exponencial. Función logarítmica exponencial. Importante. A representa cualquier constante. La literal U representa cualquier función. Y U, con la comita U', representa la derivada de U. Tenemos, si Y es igual logaritmo natural de U, su derivada va a ser la derivada de U sobre U. 2. Si Y es igual logaritmo base A de U, su derivada va a ser derivada de U sobre U por logaritmo natural de la A, de la base A, del valor de la base que tenga el logaritmo. Estas no es que las tienen que memorizar, como les digo, tienen que escribir la tabla y la pueden llevar a examen, tabla de todas las fórmulas que hemos visto. Estas son las fórmulas para logaritmos, ¿verdad? La derivada de un logaritmo natural y de un logaritmo con base A, ¿verdad? Ahora, para exponenciales, si tenemos que si Y es igual a la U, la derivada va a ser derivada de U por A a la U
por el logaritmo natural de A. Y si Y es igual, E a la U, una función exponencial natural de epsilon, base epsilon, entonces es más sencilla la fórmula. Va a ser derivada de U por E elevado a la U, es decir, se escribe la misma función. La misma función se escribe en la derivada. Ahora, para derivar ciertas funciones logarítmicas, es importante tener presente leyes de logaritmos aprendidas en matemáticas. ¿Cuáles son estas leyes? Logaritmo de A por B va a ser igual logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A sobre B equivale a la resta del logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de A a la N es igual a N por el logaritmo de A, ¿verdad? Y logaritmo de la raíz cuadrada de A equivale a 1 sobre N sobre B por logaritmo de A. Estas son leyes de logaritmos que hay que aplicar, tener presentes para algunos ejercicios antes de derivar, ¿verdad? Ejemplo 1. Nos piden determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 9x. Usando el criterio que si y es igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y es derivada de u sobre u. Entonces identificamos u es igual a 9x, ¿verdad? Derivamos, su derivada es 9, ¿verdad? Derivada de 9x es igual a su constante 9. Aplicando la fórmula tenemos, entonces sustituimos esta fórmula aquí abajo. Derivada de u, que es 9, sobre u, la expresión que está dentro del logaritmo, 9x, y simplificamos. 9 entre 9 es 1. Entonces el resultado me va a quedar 1 sobre x. Me queda 1 sobre x. ¿Verdad? Otro ejemplo. Tenemos, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado. Entonces, usando el mismo criterio, es decir, la fórmula, ¿verdad? Identificamos cuál es u. U es lo que está dentro aquí, ¿verdad? 3x cuadrado. Derivamos. Aquí ya lo pongo de un solo. Sería 2, pasa a multiplicar 2 por 3, 6. Y se le resta un exponente, queda 1, 6x. Y sustituimos esta fórmula ya en la derivada, ¿verdad? Sería derivada de y va a ser igual derivada de u, que es 6x, sobre 3x cuadrado. 6 entre 3 es 2. Y x cuadrado, recuerden que cuando hay dos variables con diferentes exponentes, se restan los exponentes, ¿no? Hay que tener presente acá en división, hay que restar 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Y aquí hay un 1, ¿verdad? Y la variable va a quedar donde está el exponente con mayor, en la posición donde tiene el mayor exponente al inicio, ¿verdad? Antes de dividir. Entonces la derivada va a ser 2 sobre x. Ejemplo 3. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado menos 1. Entonces, usando el criterio que si y es igual logaritmo natural, entonces derivada de y es la derivada de u sobre u. Identificamos u, es esta expresión, derivamos cada término. 3 por 2, 6x, ¿verdad? Y derivada de 1 es 0, ¿verdad? Entonces me queda solo un término, su derivada. Por tanto, la derivada, al sustituir, ¿verdad? Esta fórmula, entonces queda derivada de u, que es 6x, sobre u, que es 3x cuadrado, sobre 1. Entonces ahí ya tenemos resuelto, ¿verdad? Aquí solo es de aplicar correctamente las fórmulas que nos den. Todo bien. Ejemplo 4. Dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x más 3 por logaritmo natural de x cuadrado más 5, menos 5. En este ejemplo, antes de derivar, tenemos que usar la ley número 1 de las leyes de logaritmos. Es decir, hay que tener presente esta ley, ¿verdad?
antes de derivar, ¿verdad? No es que antes de derivar. Entonces, logaritmo de A, B es igual a logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Aplicándola a nuestra función, esto se transforma, esto es igual a logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x cuadrado menos 5. Una vez transformada la función original con la ayuda de la ley del producto de logaritmos, se utiliza el criterio para ambos logaritmos en la última expresión, ¿verdad? Que si y es igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y es igual derivada de u sobre u para cada uno. Entonces aquí solo indico una coma a la expresión indicando de que todo esto se tiene que derivar, ¿verdad? Entonces solo pongo una coma aquí arriba aplicando esta derivada, ¿verdad? Entonces derivada de x es 1 y derivada de 3 es 0, entonces aquí me va a quedar 1. Derivada de x cuadrado, 2 pasa a multiplicar 2x y derivada de menos 5 es 0. Y aquí abajo va a quedar las expresiones originales de cada logaritmo, ¿verdad? X más 3 y x cuadrado menos 5. Y ahí tenemos el resultado de la derivada de ese logaritmo grande que está arriba, ¿verdad? Pero primero se tuvo que aplicar leyes de logaritmo. Ejemplo 5. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de x menos 3. Entonces, para facilitar el cálculo de esta derivada, se recurre nuevamente a las leyes de los logaritmos. A las leyes de los logaritmos, perdón. Específicamente a esta ley, ¿verdad? Que aquí la vuelvo a copiar. Que el logaritmo natural de raíz enésima de A es igual a 1 sobre n por logaritmo natural de A. Aplicando a nuestro caso, esta es una raíz cuadrada que es 2, el subíndice que no se escribe, ¿verdad? Pero que ahí, por convención no se escribe, pero hay un 2 ahí de subíndice, entonces esto se transforma en un medio por logaritmo natural de x menos 3. Ya cuando tenemos simplificado, ya podemos derivar, ¿verdad? Identificamos u, que es lo que está aquí adentro, x menos 3. Derivamos. Derivada de u sería derivada de x y derivada de menos 3 está 0. Entonces queda 1, ¿verdad? Por tanto, si y es igual un medio logaritmo natural de u, entonces su derivada va a ser un medio por derivada de u sobre u, porque un medio es una constante que multiplica a la derivada de lo que está aquí adentro, ¿verdad? Bien, entonces su derivada va a ser igual un medio por derivada de u, que es 1, entre u, que es x menos 3. Entonces, lo podemos dejar expresado ahí. Ya tenemos resuelto nuestro problema de la derivada. A ver. Aquí hay que considerar para ciertos productos las leyes de logaritmos, ¿verdad? Estas leyes de logaritmos que es de matemática, pero que se ocupan acá, ¿verdad? Allá cuando yo llevaba esta clase ya hace tiempo, ¿verdad? Allá no nos decían, y cuando llevamos cálculo nos trabábamos porque no nos acordábamos cuando estábamos con derivadas, no nos acordábamos de. Entonces, pero yo aquí les facilito, ¿verdad? De que hay que recordar esas propiedades que son de matemáticas, pero que se utilizan para esta clase. Ejemplo 6. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre 3x a la 4 menos 6x. Entonces, recurrimos a otra ley de logaritmo, ¿verdad? Logaritmo natural de a sobre b es igual logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Estas leyes están como logaritmos comunes, pero aplican para para logaritmo natural, son las mismas. Al aplicar esta ley de los logaritmos, la función se transforma en
logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo natural de 3x a la 4 menos 6x. Entonces, derivando para ambos logaritmos, si y es igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y va a ser igual derivada de u sobre u. Derivada de u sobre u, ¿verdad? Entonces aplicamos la derivada para cada logaritmo por separado, para este y para este, ¿verdad? Aplicando la fórmula. Entonces, derivada de u, aquí solo indico con una comita para indicar que tengo que derivar. Igual en la segunda, la derivada del segundo logaritmo, ¿verdad? Derivada de u sobre u, ¿verdad? Entonces, derivo aquí adentro, o sea, aquí quedaría 2x, la derivada de 1 es 0. Derivada para el 2x sobre x cuadrado más 1. Menos derivada de 3x a la 4 quedaría 12x a la 3. Menos derivada de 6x es 6, ¿verdad? Y 3 por 4, 12. Se le resta una unidad de x a la 3. Y aquí 6x es 6. Sobre 3x a la 4 menos 6x. Entonces aquí quedaría ya resuelta la derivada para este logaritmo, ¿verdad? Después de haber aplicado leyes de logaritmos. Ejemplo 7. Dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo de base 2 de 3x menos 6. Entonces aquí tenemos que aplicar otra fórmula que nos dice que si y es igual, es igual logaritmo de base a de u, su derivada va a ser derivada de u sobre u por logaritmo natural de a. Identificamos, su va a ser esta expresión, ¿verdad? A es igual a 2, que es la base. La base es 2. U va a ser la expresión 3x menos 6. Su derivada derivamos. Derivada de 3x es 3, derivada de menos 6 es 0, ¿verdad? Me va a quedar igual a 3 la derivada. Entonces luego sustituimos en la fórmula todos los valores, ¿verdad? Que hemos identificado de a, u y derivada de u. Entonces derivada de y va a ser igual. Derivada de u, que es 3, sobre u, que es la expresión 3x menos 6, por logaritmo natural de a, que es la base 2, ¿verdad? Que tiene el logaritmo natural de 2, y aquí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ejemplo 8. Bien. Ejemplo 8. Determinar la derivada de la función y igual 5 a la 7x. Entonces aquí se aplica fórmula de una función exponencial, que si y es igual a la 5, la derivada de y va a estar dada por derivada de u por la misma función, ¿verdad? Que se copia la misma potencia a la u por logaritmo natural de a. Entonces aquí tenemos que indicar la base a es 5, ¿verdad? U es el exponente, u es el exponente, la expresión que está en el exponente, que es 7x, ¿verdad? Y derivada de u va a ser 7, derivada de u va a ser 7. Entonces sustituimos en la fórmula de la derivada. Entonces, derivada de u que me dio 7 por 5. La misma expresión original a la u es 5 a la 7x por logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de 5. Aquí solo es de evaluar de forma correcta y sustituir los valores en la fórmula, ¿verdad? A ver, otra. Ejemplo 9. Ejemplo 9. Determine la derivada de la función y igual e a la x cuadrado menos 3. La fórmula para esta es más fácil, ¿verdad? Del exponente epsilon con base epsilon es más fácil. Su derivada va a ser derivada de u por e a la u. Es decir, se vuelve a copiar la función exponencial que tenemos. Se tiene, identificamos u, ¿verdad? Que es lo que está en el exponente, es x cuadrado menos 3. Derivamos u.
la derivada de x cuadrado es 2x. 2 vas a multiplicar por x que resta un exponente, 1 en el exponente. Y derivada de menos 3 es 0. Entonces me queda 2x. Entonces la derivada de la función y igual e a la x cuadrado menos 3 será derivada de u que me da 2x, ¿verdad? Por e a la x cuadrado menos 3. Aquí pongo un puntito, pero no es necesario. Entonces es 2x como al multiplicarse copian corrido, ¿verdad? No es otra cosa que la derivada de u por la función original, ¿verdad? Que está en la expresión acá. Entonces su derivada va a ser 2x por e a la x cuadrado menos 3, es decir, por la misma función. Entonces aquí es de que tengan escriban bien las fórmulas y tengan las a mano, ¿verdad? Para desarrollar todos estos ejercicios. Otro ejemplo. Ejemplo 10. Determine la derivada de la función y igual e a la 5x menos c a la menos 2x. Entonces aquí se aplica fórmula y igual e a la u. Si y es igual a e a la u, derivada de y va a ser derivada de u por e a la u para cada término de función. Entonces aplicamos la fórmula para cada término, ¿verdad? Identificamos u en cada función. U va a ser igual 5x en el primer término. Su derivada va a ser 5 para e a la 5x, ¿verdad? Aquí lo pongo en verde. Para la segunda función, u va a ser la expresión que está en el exponente, que es menos 2x. Derivada de u va a ser igual a negativo 2, ¿verdad? Al derivar menos 2x, va a ser igual a la constante menos 2, para e a la menos 2x. Entonces, la derivada de función y igual e a la 5x menos c a la menos 2x va a ser, se aplica, ¿verdad? Esta función para cada término, ¿verdad? Esta fórmula para cada uno de los términos. 5 por e a la 5x, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? Porque u me da menos 2 en el segundo caso, la derivada de u por e a la menos 2x. Menos por menos da más. Entonces el resultado final me va a quedar de esta manera. 5 por e a la 5x